Homo homini lupus, o en criollo el hombre es el lobo del hombre. ¿Por qué? Vamos a verlo en el resumen del Leviatán de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, este simpático sujeto que nació a fines de 1600, escribió el libro Leviatán. Es un filósofo del derecho natural, o mejor conocido como uno de los contractualistas. ¿Por qué el derecho natural? Bueno, porque durante sus 10 millones de capítulos que va a sacar en sus libros, va a estar hablando acerca de cuáles son los derechos naturales del hombre. Va a tomar el contrato como una metáfora para definir la unión entre los individuos en sociedad. Pero antes de eso vamos a ver qué piensa Hobbes respecto a los individuos, a las personas, o como él va a definirlos durante mucho tiempo, los hombres. Así que vamos a cambiar hombres por personas que también lo dicen. Las personas en el estado de naturaleza para Hobbes no se definen por su capacidad de raciocinio, por su racionalidad, se definen más bien por las pasiones y por las pulsiones que tienen. Estas pasiones para Hobbes no van a ser en absoluto positivas, más bien va a decir que son la parcialidad, el orgullo, la venganza, ese tipo de cosas. Son las ambiciones los que mueven a los individuos. Es decir, imaginémonos por un segundo el estado de naturaleza que Hobbes está planteando, previo a la sociedad civil. Si bien Hobbes va a decir que todas las personas nacen iguales, también va a decir que los recursos son limitados. Por lo tanto, cuanto vos más acaparás recursos, eso se vuelve problemático. ¿Por qué? Porque otras personas pueden desear lo que vos tenés. Y al desear lo que vos tenés y al querer lo que vos tenés, pueden recurrir a la violencia. Y esa violencia, ese temor a la muerte, es clave para Hobbes. Ahí ya surge el primer punto de análisis sobre su libro. Entonces, para recapitular, nos encontramos en un estado de naturaleza donde hay personas que poseen determinados bienes, que esos bienes son limitados, porque la naturaleza nos provee de bienes limitados, pero que le tememos a otras personas que nos roben, o que nos agredan, o que nos violenten contra nosotros y nuestras pertenencias, al punto tal del temor a la muerte. Es como muy intenso el individuo que se imagina Hobbes en estado de naturaleza. Como muy malo. Como que en el estado de naturaleza está la guerra latente todo el tiempo. Es un estado de guerra latente. Siempre hay caos, siempre hay problema. Bueno, para resolver este problema, para resolver la ambición y todas las pasiones negativas que tienen los individuos en su estado de naturaleza, Hobbes va a plantear la idea del pacto. Esta idea del pacto es metafórica, claramente. O sea, no es que van los hombres en estado de naturaleza y se saludan mutuamente y dicen, bueno, firmamos acá. No, primero porque no hay una contraparte. Eso es importante de remarcar porque luego va a aparecer la idea de contrato en Locke y en Rousseau, donde sí vemos una contraparte. Y este pacto es un pacto de unión, un pacto de paz, que se define a través de su función. ¿Y cuál es esa función? Bueno, previo a eso vamos a ver que en un estado de guerra latente entre hombres contra hombres, o mejor dicho, de personas contra personas, digo hombres, no por una inclinación mía hacia tener ganas de decir esa categoría conceptual, sino porque Hobbes remarca todo el tiempo eso. En un estado de guerra entre personas contra personas, nada puede ser justo, nada puede ser injusto, nada puede estar bien y nada puede estar mal. No hay nada que marque alguna distinción acerca de ese tipo de categorías. Básicamente porque donde no hay ley, no hay injusticia. Y las pasiones que van a inclinar a las personas para poder generar este pacto es básicamente el temor a la muerte. Hobbes va a decir que las personas eligen el mal menor y que el deseo de las personas va a apuntar a tener una vida confortable. En ese punto se origina el pacto. Y ese pacto va a estar mediado por las leyes... Ese pacto va a estar mediado por las leyes naturales. Es decir, las leyes naturales no son iguales a las pasiones de los individuos. Recuerden que las pasiones de los individuos son la ambición, son el temor hacia la muerte, son la violencia. Es una persona muy intensa, muy cargada de cosas intensas. Muy cargadas de egoísmos, de actitudes ambiciosas, de querer pasar por encima del otro y demostrar ser más fuerte que el otro.
Lo paradójico de esto es que Hobbes va a decir que este pacto no es un pacto social, es un pacto individual, es un pacto entre individuos. Y este pacto, la idea de este pacto consiste en desprenderse de los derechos que cada uno tiene para otorgárselos a un ente superior, a un ser superior, que en este caso va a estar representado bajo la figura del Leviatán. ¿Qué es el Leviatán? Bueno, el Leviatán es un concepto bíblico que significa diablo, creo, una cosa así, pero en sí mismo el Leviatán va a ser la figura del Estado. ¿Y cuál es la función que va a tener este Estado? Bueno, su función va a ser la del monopolio de la coerción física. Básicamente, la función del Estado es la de poder ejercer la violencia hacia un tercero. ¿Para qué? Para poder preservar mis bienes personales y mi seguridad como individuo. ¿Por qué? Porque si no le temo al Leviatán, le temo a otra persona que puede venir y robar todas mis pertenencias y a su vez matarme. Entonces, básicamente bajo este pacto de unión, esta alianza que se genera entre personas, es que se renuncia al derecho de defensa. Yo ya no me puedo defender, ni agredir, ¿no? Obviamente. Y acá recae una idea que es la del poder político. Porque si nosotros otorgamos todos nuestros derechos hacia un tercero, en este caso bajo la figura del Leviatán o del Estado, esa institución que estamos creando va a contener en sí misma los derechos de cada una de las personas. Y recae sobre eso un poder político que es abismal. Y que para Hobbes va a estar bien, porque de hecho lo va a representar bajo la figura del monarca, la figura del rey. Hobbes ve en el poder político absoluto la solución a este estado de guerra latente, constante entre individuos. Ahora, ¿hay algún derecho que se reserven las personas a sí mismas? Bueno, no, uno solo, el derecho a pensar en foro interno. O sea, nadie puede venir a decirme a mí cómo pienso. Nadie puede leer mi mente, básicamente. Es el único derecho que se preservan las personas. Todos los demás van a ser concedidos hacia esta figura del Leviatán. Y ese derecho también va a estar un poco limitado, ¿no? Porque de ahí a expresarlo hay un paso enorme, digo. Hobbes va a ver que pueden existir doctrinas que sean nocivas, por las cuales los pensamientos deben relegarse pura y exclusivamente hacia el individuo, hacia ese foro interno. Por lo tanto, para resumir, Hobbes va a decir que cualquier sociedad civil va a ser mejor que el estado de guerra, que el estado de naturaleza. ¿Por qué? Porque el estado de naturaleza conlleva en sí mismo un estado de guerra constante, donde los hombres son los enemigos de los hombres. Mientras que en la sociedad civil, bueno, se puede regular un poco mejor eso y llegar a la unión y a la alianza de los hombres. ¿A través de qué? A través del temor hacia el mismo Leviatán, hacia aquello que se constituyó a través del pacto de unión. Renunciamos todos nuestros derechos, se los concedimos a la figura del Leviatán y el Leviatán nos protege de las amenazas de otras personas. Esa protección va a ser sobre todo de la propiedad privada y de la seguridad física. Ahora, ¿cómo entran las leyes naturales a todo esto? Bueno, él va a enunciar cuáles son todas las leyes naturales. Por ejemplo, una ley natural es el derecho a preservar su propia vida, que va a ser esta preservación también lo que apuntale a generar este pacto. Ahora, uno se puede preguntar, ¿no? ¿Por qué es bueno despojarse de todos los derechos que uno tiene? Y acá les leo una cita textual del capítulo 14 que habla de las leyes naturales. Y dice: renunciar al derecho de un hombre a toda cosa es despojarse a sí mismo de la libertad de impedir a otro beneficiarse de su propio derecho a lo mismo. Acá, en esa frasecita entran una banda de críticas. Porque si vos renunciás al derecho de poder poseer determinada cosa solo para poderle conceder la libertad a otro sujeto de poder beneficiarse de esa cosa, entonces la cosa en sí no es de nadie. Pero bueno, todas estas contradicciones él las va a salvar en el estado de sociedad civil. Digo, cada derecho es la atribución que tiene el Leviatán para poder concederle a las personas esos derechos mismos. Por ejemplo, la justicia o la injusticia. Él va a definir la justicia a través de la consolidación del pacto. Básicamente diciendo que donde no haya precedido pacto no va a haber nada que sea justo. Y a su vez la injusticia la va a definir a través del no cumplimiento del pacto. Después igual va a definir un poco más fuerte estos conceptos, pero a priori, la primera vez que los enuncia a través de la función del pacto. Va a decir después igual que la injusticia es la disposición como conducta de hacerle daño a otra persona. Pero todo se resuelve a través del pacto. Ahora, ¿qué imagen asocia Hobbes a la idea de pacto y a la idea de constitución del Leviatán? Bueno, él lo va a formular como si fuese un comunicado. Les leo el comunicado de Unión de Paz. Dice: autorizo y abandono el derecho a gobernarme a mí mismo, a este hombre, a esta asamblea de hombres, con la condición de que tú abandones tu derecho a ello y autorices todas las acciones de manera semejante. Hecho esto, la multitud así unida se constituye en república.
Y así se conforma la generación del Leviatán. Y acá se va a poner un poco católico el señor, porque va a decir que de ese dios mortal, o sea, de ese Leviatán, es a quien le debemos bajo el dios inmortal, o sea, Dios, nuestra paz y nuestra defensa. Y es bajo esta autoridad concedida entre el otorgarle los derechos de cada individuo, puede administrar tanto la fuerza como el poder de todas estas personas unidas. Que les leo textualmente, que es terrible para mí. Mediante esta autoridad concedida por cada individuo particular en la República, administra tanto poder y fuerza que por terror a ello resulta capacitado para formar las voluntades de todos en el propósito de paz. Es terrible, o sea, está planteando un poder soberano totalmente absoluto en el cual puede regir y administrar la fuerza que tiene por el haber sido otorgado todos los derechos de las personas, pero se administra bajo la idea del terror, bajo la idea del miedo. O sea, para Hobbes la idea del terror es clara al punto tal de que está en el estado de naturaleza como también está en la sociedad civil. Nada más que muta. Ya no le tememos a todos los hombres, ahora le tememos a una sola entidad monstruosa, gigante, que hemos creado entre todos, que adopta la figura del Leviatán y que adopta la figura de la República. Pero ojo, a través de ese temor es donde vamos a concebir la paz. Bueno, un poco en broma, un poco en serio, en resumen, lo que Hobbes plantea es cómo resolver el problema del orden. Y eso es lo importante. Puede o no gustarnos, pero una monarquía absoluta es una forma de resolver el problema del orden. No nos queda ningún tipo de derecho hacia nosotros como individuos, pero en definitiva es un tipo de poder político más. Y para Hobbes, él lo va a ver como un poder político sano, un poder político viable. Y aunque le puedan entrar 10 millones de críticas a este texto, no tenemos que olvidarnos también de verlo con los anteojos de la época en la que escribe. Entonces, para hacer una super síntesis de todo lo expuesto hasta ahora, tenemos leyes naturales que se contraponen con las pasiones individuales. Estas leyes naturales están regidas bajo la idea de la razón, y estas pasiones están regidas bajo la idea de la ambición, el egoísmo, la violencia. Por lo tanto, todas estas pasiones conllevan a que las personas se transformen en los enemigos de las personas y agredan los derechos individuales que cada uno de ellos posee, quedando desprotegida la seguridad física y la seguridad de los bienes personales. Para resolver esta seguridad, los individuos confluyen para la creación de un pacto que va a regir bajo las leyes naturales, en donde conceden todos sus derechos hacia una nueva entidad que va a adoptar la figura de república en la nueva época del Leviatán, y el Leviatán va a ser la idea esta de un monarca con poder soberano absolutista, absoluto. Este nuevo estado que va a confluir en la sociedad moderna establece leyes en donde se puede dividir lo que es justo, lo que es injusto, lo que está bien, lo que está mal, que en el estado de naturaleza no se encontraba esa distinción. Solo así, ejecutados a través del temor, a través del miedo, es donde se halla la paz y el orden entre los individuos. Regidos ahora por una nueva autoridad moral, que es la de las leyes naturales, por una nueva autoridad que adopta la figura del Leviatán, que constituye el monopolio de la coerción física. ¿Es el mejor escenario que podemos encontrar? No, pero sin embargo sigue siendo mejor que el estado de naturaleza, donde el hombre es el lobo del hombre. Bueno, hay un capítulo interesante que habla de la diferencia entre autor y actor, pero no lo voy a tocar, porque me da paja y porque si están buscando esto es para un resumen del parcial y en el parcial no les van a tomar eso. Pero está bueno, chequenlo. Bueno, esto fue el Leviatán de Hobbes, el primer contractualista que vamos a ver. Después lo vamos a poner en contraposición con Locke y con Rousseau. Espero que les sirva este video y de ser así le pueden dar mucho amor que me motiva para seguir haciendo más. Nos vemos la semana que viene con el próximo contractualista.